Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Epifanio. Y vengo a contarles algo que me cambió la vida para siempre. Algo que me quitó el sueño durante años y que todavía hoy, cuando cierro los ojos en la oscuridad, regresa con una claridad que quisiera no tener. No sé exactamente por qué decidí hablar de esto ahora. Supongo que llega un punto en que cargar con algo así solo ya no es posible. Lo que les voy a contar sucedió en 2017. Cuando tenía 22 años y estudiaba arquitectura en la UNAM. Éramos 5 amigos del mismo semestre: Rodrigo, Jimena, Marcos, Valeria y yo. Nos conocíamos desde primer año y habíamos hecho 1000 proyectos juntos. Éramos de esos grupos que se vuelven familia sin darse cuenta, de los que estudian juntos, comen juntos, se quedan hasta tarde en los talleres discutiendo bocetos y tomando café frío. Teníamos esa energía que solo existe cuando uno es joven y cree que el mundo es algo que puede entenderse si lo miras con suficiente atención y lo documentas bien. Ese semestre teníamos una materia de documentación patrimonial. El profesor nos pedía un trabajo fotográfico sobre arquitectura vernácula en contextos de abandono. La idea era registrar edificaciones que hubieran quedado fuera del uso humano, analizar cómo el tiempo y la naturaleza actúan sobre la construcción, entender qué revela el abandono sobre quienes habitaron esos espacios. Era un proyecto académico, serio, con ficha técnica y todo, pero también era la excusa perfecta para hacer algo que todos queríamos hacer: ir a un pueblo fantasma. Rodrigo fue quien encontró el lugar. Llevaba semanas investigando en archivos y en algunos foros de historia regional. Dio con referencias a un pequeño poblado en el altiplano de Zacatecas, uno de esos que florecieron a finales del siglo XIX gracias a la minería de plata, y que quedaron completamente vacíos cuando la mina principal cerró operaciones a principios de los años 70. No tenía nombre en Google Maps. Rodrigo lo rastreó por documentos catastrales viejos. Se llamaba El Piloncillo, aunque nadie lo conocía así. Salimos un viernes temprano en la camioneta de Marcos. Eran casi 11 horas de camino con las desviaciones. Llegamos al pueblo entrada la tarde, cuando el sol ya pegaba de lado y las sombras se estiraban largas sobre los caminos de terracería. Lo primero que golpeó fue el silencio. No es que no hubiera sonidos. Había viento, había pájaros a lo lejos, pero todo sonaba amortiguado, como si el lugar tuviera algo que absorbía el ruido antes de que llegara muy lejos. Las fachadas de adobe estaban de pie, agrietadas, algunas sin techo, pero en pie. Montamos el campamento en lo que había sido la plaza principal, cerca de lo que quedaba de una pequeña iglesia sin puerta ni altar. El primer día fue exactamente lo que esperábamos. Tomamos fotos, medimos muros, levantamos croquis, caminamos por calles donde los pies hundían el polvo con cada paso. Valeria encontró unas macetas de barro todavía colgadas en la ventana de una casa, con los restos secos de lo que alguna vez fueron plantas. Nadie dijo nada cuando las vimos. No había nada que decir, pero yo sentí algo esa noche mientras intentaba dormir dentro de la carpa, la sensación muy clara de que algo en ese lugar no estaba del todo vacío. El segundo día amanecimos con frío. El altiplano tiene esa cosa de que las noches son heladas, aunque el día anterior haya habido sol. Preparamos café en la estufa de camping y decidimos explorar la parte del pueblo que no habíamos alcanzado a cubrir el día anterior. Una calle larga que bajaba hacia el norte, donde las construcciones eran más grandes y estaban más juntas. Rodrigo dijo que según los documentos que había revisado, por ese rumbo
estaban las casas de los ingenieros y administradores de la mina. Gente con más recursos, edificios con más estructura. Fue Rodrigo quien la vio primero. Era una casa de 2 plantas, más ancha que las demás, con un portón de madera que todavía conservaba restos de pintura azul deslavada. La fachada estaba más entera que la mayoría. Entramos sin problema porque el portón se dio con un empujón suave, como si nunca hubiera estado del todo cerrado. Adentro había un patio central con un pozo seco en el medio. Las paredes todavía tenían restos de aplanado y en algunos tramos se alcanzaba a ver el color original, un ocre claro que el tiempo había ido borrando con manchas de humedad y salitre. Recorrimos la planta baja primero. Había cuartos con muebles viejos todavía dentro, sillas de madera quebradas, una mesa ladeada, un ropero sin puertas, todo cubierto de polvo, pero sin señales de saqueo, lo cual era raro. La mayoría de los pueblos abandonados que habíamos visitado para otros proyectos estaban completamente vaciados por gente que se había llevado lo que podía. Aquí parecía como si nadie hubiera entrado en décadas. Valeria lo dijo primero. Parecía que los dueños simplemente habían salido un momento y nunca habían regresado. Fue entonces cuando Rodrigo encontró la puerta del sótano. Estaba en el fondo del patio, semioculta por los restos de lo que debió ser un cobertizo. La madera estaba hinchada por la humedad de años, pero no estaba trabada. La jalamos entre varios y abrió con un quejido largo. Abajo había una escalera de piedra y un olor que subió de golpe. Tierra mojada, algo orgánico que ninguno supo nombrar en ese momento. Rodrigo alumbró con su linterna y se veían los primeros peldaños. Dijo que bajaba él primero. Bajamos todos después de unos minutos. El sótano era más grande de lo que esperábamos, con techo bajo de vigas de madera y el piso de tierra compacta. Había estantes de madera a los lados con objetos ordenados, loza apilada con cuidado, ropa doblada en bloques, cajas de metal cerradas. En una pared había fotografías clavadas, retratos familiares, un hombre con sombrero, una mujer de negro, niños formados con ropa de domingo. Todos mirando a la cámara con esa seriedad antigua que tenían las fotos de esa época. Jimena se quedó parada frente a ellas mucho tiempo sin decir nada. Fue Jimena quien vio la trampilla. Estaba en el piso de una habitación al fondo del sótano, casi cubierta por un petate viejo y una caja de madera que corrimos sin mucho esfuerzo. Era una trampilla cuadrada de madera oscura con una argolla de metal oxidado. El olor que salió cuando la levantamos fue distinto al del sótano, más denso, más cerrado, como algo que había estado guardado sin aire durante demasiado tiempo. Nos miramos entre todos. Nadie dijo que no bajáramos. Y eso, hoy lo entiendo, fue el peor error que pudimos haber cometido. Rodrigo bajó primero por la escalerilla de madera. Tardó unos segundos en no decir nada y eso ya me puso los pelos de punta. Luego gritó desde abajo que bajáramos, que había algo que teníamos que ver. Su voz sonó rara, no asustada exactamente, sino contenida, como cuando uno ve algo que no entiende bien y necesita que alguien más lo confirme. Bajamos uno por uno. Marcos, luego Valeria, luego Jimena, luego yo. El último peldaño me dejó parado en tierra suelta y tuve que agachar la cabeza porque el techo estaba más bajo que en el sótano de arriba. La sala era más grande de lo que cabía esperar, dado el tamaño de la casa. Eso en sí ya era raro desde el punto de vista de la construcción. No cuadraba con las dimensiones que habíamos visto arriba. Las paredes eran de piedra sin aplanar y estaban cubiertas de marcas talladas a mano. No letras, no palabras, sino figuras. Figuras humanas en posturas que no eran naturales, con los brazos en ángulos que los brazos reales no hacen, con las cabezas giradas más de lo posible, con las piernas dobladas hacia atrás. Decenas de ellas, talladas a distintas alturas, algunas pequeñas,
otras casi de tamaño real. En el centro del piso había un círculo de piedras quemadas. No una fogata improvisada, sino algo hecho con intención. Las piedras acomodadas con cuidado, formando un perímetro perfecto, con ceniza acumulada en el centro que nadie había tocado en quién sabe cuánto tiempo. Valeria sacó su cámara y empezó a fotografiar las paredes. Marcos no se movió del pie de la escalerilla. Yo me quedé parado mirando las figuras talladas, intentando encontrarles alguna lógica, alguna explicación que entrara dentro de lo que yo conocía. No la encontré. Rodrigo apuntó su linterna hacia el fondo de la sala y ahí estaba, contra la pared del fondo, sentada en el suelo con la espalda recargada en la piedra, había una figura humana, envuelta en tela podrida que se había pegado al cuerpo con los años. La cabeza caída sobre el pecho, las manos sobre las rodillas, seca, encogida, pero completa. No era un maniquí, no era una escultura, era un cuerpo humano que llevaba décadas en ese lugar. Nadie gritó. El miedo fue tan grande y tan inmediato que nos dejó sin voz a todos al mismo tiempo. Fue Jimena quien reaccionó primero. Dijo en voz muy baja que teníamos que salir ya y se volteó hacia la escalerilla. Subió el primero y el segundo peldaño sin problema. El tercero cedió bajo su peso con un crujido seco y ella cayó de espaldas sobre el piso de tierra. El golpe fue fuerte. Su grito rompió el silencio de una manera que todavía escucho cuando menos quiero. En el pánico que siguió, Marcos y Rodrigo se lanzaron hacia la escalerilla al mismo tiempo y en el movimiento alguien empujó la trampilla desde abajo sin querer y ésta se cerró de golpe sobre nosotros. Oscuridad total. 4 horas. Estuvimos 4 horas ahí abajo en completa oscuridad. Las linternas de los celulares duraron poco más de 1 hora antes de que empezaran a ceder. Jimena no podía mover el brazo derecho y lloraba en silencio tratando de no hacer ruido, como si instintivamente supiéramos que hacer ruido en ese lugar era una mala idea. Marcos no habló en todo ese tiempo, ni una palabra. Se sentó contra la pared opuesta a donde estaba la figura y no se movió. Rodrigo y yo intentamos empujar la trampilla desde abajo durante horas hasta que finalmente cedió. Subimos a todos. Salimos a la luz de la tarde sin mirar atrás. Nadie volteó hacia el fondo de esa sala antes de salir. Nadie quería confirmar si la figura seguía en el mismo lugar. Llegamos a la Ciudad de México un domingo por la noche. Jimena fue directo al hospital. Tenía el cúbito y el radio fracturados en 2 partes. Los médicos preguntaron cómo había pasado y ella dijo que se había caído explorando un edificio viejo. Nadie mencionó el sótano, la trampilla, la sala, ni lo que había en el fondo. No hubo acuerdo explícito entre nosotros para no hablar de eso. Simplemente ninguno lo hizo. Valeria borró todas las fotos esa misma noche en el estacionamiento del hospital. La vi hacerlo y no dije nada. Yo hubiera hecho lo mismo. Las primeras semanas fueron extrañas de una manera difícil de explicar. Cada quien siguió con su vida aparentemente normal. Clases, talleres, entregas, pero el grupo dejó de juntarse. Los mensajes en el chat se fueron espaciando hasta desaparecer. Cuando nos cruzábamos en la facultad, el saludo era breve, incómodo, como el saludo entre personas que comparten un secreto que ninguna quiere que le recuerden. Yo dormía mal, tenía sueños donde estaba en oscuridad completa y escuchaba a Jimena llorar en silencio muy cerca, pero no podía encontrarla por más que extendiera las manos. Marcos fue el primero en romperse. A las 3 semanas de haber regresado, un martes por la mañana, se lanzó desde el 4º piso de su edificio en Tlatelolco. Cayó sobre el techo de un auto estacionado. Sobrevivió de milagro, con fracturas múltiples y un traumatismo craneal severo. Cuando pudo hablar de nuevo, los médicos y su familia notaron que algo había cambiado de manera profunda. No reconocía a nadie. Respondía a preguntas con frases que no tenían sentido.
Miraba a las personas como si estuviera viendo a través de ellas hacia algo que solo él podía ver. Fui a verlo una vez al hospital, como 3 meses después del accidente, cuando ya estaba estable físicamente. Entré al cuarto y me senté frente a él. Me miró. No hubo reconocimiento en sus ojos, ninguna chispa, ninguna señal de que supiera quién era yo. Pero justo antes de que me levantara para irme, sin cambiar la expresión, sin mover casi nada más que los labios, me dijo en voz muy baja 3 palabras que no voy a repetir aquí. No porque no me acuerde, sino porque desde el día que las escuché, tomé la decisión de no volverlas a pronunciar nunca. Salí del hospital y no regresé. Hoy Marcos vive en una institución psiquiátrica en el Estado de México. Rodrigo desapareció 6 meses después de nuestro regreso. Salió un jueves por la noche de su departamento en Coyoacán y no volvió. Su celular apareció apagado desde esa misma noche. Su familia puso la denuncia, hubo búsqueda, hubo carteles, hubo todo lo que se hace en estos casos. Nunca encontraron nada, ni rastro, ni cuerpo, ni explicación. Yo hablé con su mamá una vez por teléfono, meses después. Me preguntó si yo sabía algo, si Rodrigo me había dicho algo antes de desaparecer. Le dije que no, era verdad a medias. Rodrigo nunca me dijo nada con palabras, pero la última vez que lo vi en persona me miró de una manera que yo entendí perfectamente y que me dio más miedo que todo lo que habíamos vivido juntos en Zacatecas. Han pasado casi 9 años. Jimena vive en Guadalajara, tiene su propio despacho de arquitectura y una hija pequeña. Hablamos muy de vez en cuando, siempre de cosas superficiales, nunca de aquello. Valeria emigró a España 2 años después y perdimos contacto completamente. Yo terminé la carrera, trabajo. Tengo una vida que desde afuera parece normal y que por dentro carga con algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Nunca volví a Zacatecas. Nunca busqué información sobre el Piloncillo ni sobre lo que pudimos haber encontrado en esa sala. Hay preguntas que uno aprende a no hacerse, no porque no tenga la capacidad de buscar las respuestas, sino porque entiende que algunas respuestas no te dejan seguir viviendo de la misma manera. Y yo todavía necesito seguir viviendo. ¿Qué tal, Nero? Mi nombre es Rosendo Alcántara y lo que voy a contar pasó hace 2 años, aunque hay noches en que siento que fue ayer. No soy alguien que busque atención ni que exagere las cosas. Soy mecánico, vivo en Chihuahua capital y hasta esa noche creía que los miedos de verdad eran los que uno se inventa. Me equivoqué. Lo que viví en esa sierra me cambió de una manera que no termino de entender y creo que nunca voy a terminar de entenderla. Mi esposa Catalina y yo llevábamos meses sin salir juntos. El trabajo, la rutina, esas cosas que van comiendo el tiempo sin que uno se dé cuenta. Ella encontró la cabaña en una página de rentas. Las fotos eran bonitas de verdad. Madera oscura, estufa de leña, árboles alrededor, vistas a la sierra. El precio era 1 semana de renta, por lo que normalmente cobran una noche en cualquier hotel decente. Debí haber pensado en eso. Debí haber preguntado por qué costaba tan poco. Pero uno ve lo que quiere ver. Salimos un viernes por la mañana desde la ciudad. Las primeras 2 horas de carretera fueron normales, con música y café en termo, como cualquier viaje. El problema empezó cuando llegamos al crucero donde debíamos tomar la brecha. La indicación en el correo de confirmación decía 40 minutos por camino de terracería. Eso nos pareció razonable. No decía que eran 40 minutos sin señal de celular, sin casas, sin nada. Solo monte cerrado a los 2 lados y un camino de tierra que se iba angostando conforme avanzábamos. La señal del teléfono se fue a los 10 minutos de haber entrado a la brecha. Catalina lo notó primero y me lo dijo sin alarma, nomás como dato.
Yo le dije que era normal en la sierra y seguí manejando. El camino tenía piedras sueltas, bajadas pronunciadas, curvas que no dejaban ver qué había adelante. En un par de ocasiones pensé que nos habíamos equivocado de camino, pero no había de dónde checar. El GPS seguía mostrando la ruta, aunque sin actualizar, como fantasma de una señal que ya no existía. Llegamos a la cabaña pasando las 3 de la tarde. Desde el carro se veía bien, parecida a las fotos, pero cuando nos bajamos, noté que la puerta principal estaba entreabierta, no rota, no forzada, solo abierta, sin candado, como si alguien hubiera salido un momento a traer leña y no hubiera regresado. Catalina me miró. Yo le dije que a lo mejor el dueño había ido a revisar y se le olvidó cerrar. Entré primero. La cabaña estaba limpia, ordenada, con los muebles en su lugar, nada roto, nada tirado, nada fuera de lugar, excepto una sola cosa que tardé unos minutos en notar. Cada ventana de la cabaña tenía clavos, no clavos de decoración ni de cortinas, clavos largos, hincados con fuerza en el marco de madera desde adentro, espaciados de manera uniforme, como si alguien los hubiera puesto con cuidado y con tiempo. Catalina los vio antes que yo y me preguntó qué significaba eso. No supe qué responder. Solo sé que en ese momento algo en mi estómago se movió. Algo que no era hambre ni nervios normales. Era otra cosa. Una sensación que no había sentido antes y que todavía hoy, cuando la recuerdo, me hace querer salir corriendo de donde esté. Catalina quiso irse en ese momento. Me lo dijo directo, sin rodeos, como ella es. Dijo que algo estaba mal, que los clavos no eran normales, que prefería dormir en el carro a mitad de la carretera antes que quedarse ahí. Yo la escuché, pero empecé a buscar explicaciones lógicas como hago siempre, que quizás el dueño anterior tuvo problemas con el viento y clavó las ventanas para que no se abrieran solas, que en la sierra las construcciones son así. Me convencí a mí mismo antes de intentar convencerla a ella. El problema real era el tiempo. Ya eran casi las 4 de la tarde y el sol en la sierra cae rápido. 40 minutos de brecha de noche, sin señal, con ese camino lleno de piedras y curvas cerradas, era un riesgo real. Le dije eso a Catalina. Le dije que si salíamos ahorita llegábamos a la carretera con algo de luz, pero que si nos quedábamos discutiendo otra media hora, ya no había forma segura de bajar. Ella sabía que tenía razón. Se quedó callada un momento. Me miró y aceptó quedarse. Puso una condición. No apagábamos todas las luces al dormir. Pasamos la tarde tratando de que todo se sintiera normal. Catalina acomodó las cosas que habíamos traído. Yo revisé que hubiera gas en la estufa y agua en la llave. Todo funcionaba. Había leña apilada afuera, junto a la pared lateral de la cabaña. Hice lumbre en la estufa y el calor ayudó un poco. Comimos lo que habíamos traído de la ciudad. Hablamos poco y en algún momento los dos nos fuimos quedando en silencio mirando el fuego. Afuera el viento movía los árboles y eso era todo lo que se escuchaba. Intentamos dormir pasadas las 10 de la noche. El cuarto tenía una cama doble, una mesita de noche y una ventana que daba al lado norte de la cabaña. Esa ventana también tenía sus clavos. Catalina dejó encendida la lámpara del baño con la puerta entreabierta para que entrara algo de luz. Yo tardé en dormirme. Seguía pensando en los clavos, en quién los había puesto, en cuánto tiempo le habría tomado hacerlo. En algún momento, el cansancio del viaje pudo más, y me quedé dormido sin darme cuenta. Me desperté sin saber por qué. Así, de golpe, con los ojos abiertos en la oscuridad. Catalina estaba dormida a mi lado. La lámpara del baño seguía encendida. Miré el teléfono, 2 de la mañana, con 0 barras de señal. No había ruido. Eso fue lo primero que noté, que el viento había parado y todo estaba completamente quieto. Esa clase de silencio que no se siente tranquilo, sino tenso, como cuando el aire se detiene antes de una tormenta. Me quedé inmóvil escuchando,
sin saber bien qué esperaba oír. Entonces empezaron los pasos, lentos, pesados, sobre la tierra seca alrededor de la cabaña. No eran pasos de animal, eran pasos humanos, con un ritmo pausado y constante, como de alguien que camina sin prisa porque sabe exactamente dónde está y no necesita apurarse. Rodearon la cabaña entera de un lado al otro, tomándose su tiempo. Catalina se despertó sin que yo dijera nada. Me apretó el brazo en la oscuridad. Los pasos se fueron acercando hacia el frente de la cabaña, cada vez más lentos, hasta que se detuvieron justo del otro lado de la puerta principal, y entonces empezaron los golpes. No eran golpes de nudillos. Eso fue lo primero que pensé cuando los escuché. No era alguien tocando como toca una persona normal que necesita ayuda o que se equivocó de lugar. Era la palma abierta, plana contra la madera, un golpe cada varios segundos, espaciados de manera uniforme, como si quien estuviera del otro lado estuviera contando el tiempo. 1, pausa larga. Otro, pausa larga. Otro, sin urgencia, sin desesperación, con una calma que era peor que cualquier grito que hubiera podido escuchar esa noche. Catalina agarró su teléfono y marcó el 911. La pantalla mostraba la llamada pero no conectaba. Sin señal. Lo intentó 3 veces. Nada. Me miró con unos ojos que nunca le había visto antes, y eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque Catalina no es una mujer que se asusta fácil. Yo me levanté despacio de la cama, fui a la cocina sin encender ninguna luz, y agarré el único cuchillo que había en el cajón. Era un cuchillo de cocina mediano, no gran cosa, pero era lo único que había y necesitaba tener algo en la mano. Los golpes pararon, así de repente, sin reducirse ni apagarse poco a poco. Pararon, y el silencio que vino después fue denso, cerrado, como si el aire adentro de la cabaña se hubiera vuelto más pesado de un momento a otro. Catalina y yo nos quedamos quietos en la oscuridad, sin movernos ni hablar, esperando, sin saber qué esperar. Ese silencio duró quizás 2 o 3 minutos, aunque en ese momento se sintieron como mucho más. Luego, la ventana del cuarto se iluminó desde afuera. Era una luz blanca, potente, directa, como de una linterna de alta potencia apuntando justo al vidrio. Iluminó toda la habitación desde afuera y proyectó sombras largas en las paredes de adentro. Y en el centro de esa luz, recortada contra el vidrio, estaba la silueta de un hombre, grande, ancho de hombros, parado a centímetros del vidrio, completamente quieto, mirando hacia adentro. No podíamos verle la cara, solo la forma, solo ese cuerpo enorme plantado afuera, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. No corrimos, no pudimos. Las piernas no respondieron, o el cerebro no mandó la orden. No sé cuál fue primero. Catalina me jaló del brazo hacia el baño. Cerramos la puerta, la aseguramos con el seguro pequeño que tenía, que era ridículo, un seguro de baño contra lo que fuera que estuviera afuera. Nos sentamos en el suelo pegados a la pared del fondo, sin encender la luz, sin hablar. Y ahí empezamos a escuchar cómo alguien entraba a la cabaña. La puerta principal sonó, pasos adentro, lentos, recorriendo cada cuarto. Estuvimos 5 horas en ese baño, 5 horas sin movernos, sin hablar, casi sin respirar. Escuchamos pasos que iban y venían. Escuchamos algo moverse en la cocina. Escuchamos lo que sonó como alguien sentándose en la cama del cuarto, justo del otro lado de la pared donde estábamos nosotros. En algún momento todo se quedó quieto, pero no nos movimos. No podíamos confiar en ese silencio. Ya habíamos confiado en un silencio esa noche y habíamos visto lo que vino después. El amanecer lo sentimos antes de verlo. Una línea de luz empezó a filtrarse por la rendija inferior de la puerta del baño, muy despacio, como si el sol también tuviera miedo de entrar. Para entonces llevábamos horas sin escuchar nada. Ningún paso, ningún ruido, ningún movimiento del otro lado.
Catalina tenía la cabeza recargada en mi hombro y yo seguía con el cuchillo en la mano, aunque el brazo me dolía de tenerlo apretado tanto tiempo. Ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos y esperamos un poco más. Fui yo quien abrió la puerta del baño. La empujé despacio, asomé la cabeza, miré el cuarto, vacío. La cama estaba revuelta, aunque nosotros no habíamos dormido en ella después de medianoche. Las cobijas estaban jaladas hacia un lado, la almohada en el suelo. Lo vi, pero no me detuve a pensar en eso. Le hice señas a Catalina para que saliera y recorrimos la cabaña en silencio, cuarto por cuarto. La puerta principal estaba abierta de par en par, igual que cuando llegamos, como si nada hubiera pasado, o como si todo hubiera pasado exactamente como alguien lo planeó. Salimos corriendo al carro, no recogimos nada. Dejamos las maletas, la comida, todo. Catalina subió primero. Yo arranqué antes de cerrar bien mi puerta y metí reversa hasta encontrar cómo dar vuelta en ese espacio angosto. La brecha de regreso se sentía distinta de día, más estrecha, más larga. Manejé tan rápido como el camino me lo permitía, esquivando piedras, bajando las lomas con los frenos pisados. Ninguno de los dos habló en esos 40 minutos. Solo mirábamos el camino. A mitad de la brecha, en una curva donde el camino se ensanchaba un poco, estaba el cuerpo. Un hombre tendido boca abajo sobre la tierra, con la ropa desgarrada en la espalda, los brazos extendidos. Frené de golpe. Me quedé mirándolo desde el carro sin bajarme. Catalina me dijo que siguiéramos, con una voz que no admitía discusión. Arranqué despacio, rodeé el cuerpo por la orilla del camino sin quitarle los ojos de encima. No vi que se moviera, no vi si respiraba, no me bajé a revisar. Eso todavía me pesa. En cuanto llegamos a la carretera, recuperamos señal y llamamos al 911. Dimos la ubicación aproximada de donde habíamos visto el cuerpo. Nos pidieron que esperáramos, pero nosotros seguimos manejando hacia la ciudad. Horas después nos llamaron para decirnos que habían enviado una patrulla y no habían encontrado a nadie en el camino. Ningún cuerpo, ningún rastro, ninguna persona. Nos preguntaron si estábamos seguros de lo que habíamos visto. Yo les dije que sí. No volvieron a llamar. Nunca supimos quién estuvo afuera esa noche. Nunca supimos si el hombre del camino era el mismo que golpeó la puerta, ni si hubo más de uno. Intenté rastrear al dueño de la cabaña por la página donde la rentamos y la cuenta ya no existía. Catalina no habla de esa noche, nunca. Si alguien saca el tema, ella cambia la conversación y yo la dejo, porque entiendo que hay cosas que una persona carga mejor en silencio. Yo sí hablo de eso, pero solo porque hablar es la única manera que encontré de no volverme loco. Lo que no puedo evitar, hasta el día de hoy, es que cada vez que entro a un lugar, cualquier lugar, lo primero que hago es revisar las ventanas. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas, Nero. Mi nombre es Hortensia Villafuerte y lo que voy a contar es algo que cargué sola durante mucho tiempo porque no sabía cómo explicárselo a nadie sin que pensaran que estaba loca. No es una historia que busque impresionar a nadie. Es lo que le pasó a mi familia en el verano de 2019 y desde entonces ninguno de nosotros ha vuelto a ser el mismo. Lo que empezó como un viaje familiar terminó destruyéndonos de una manera que ningún médico ni psicólogo ha podido reparar del todo. Y eso no es un decir. Mi papá se llamaba Rosendo. Era un hombre callado, de esos que no hablan mucho, pero que cuando dicen algo lo dicen con peso. Había crecido en Campeche y de joven había explorado varias zonas arqueológicas de la región, algunas registradas y otras que simplemente existían ahí, en medio del monte, sin nombre oficial ni señalética ni nada.
Una de esas era un sistema de grutas que él recordaba con mucho detalle. Siempre que salía el tema de viajes, tarde o temprano, mencionaba ese lugar. Decía que era de los más impresionantes que había visto en su vida. El plan surgió casi por accidente durante una comida familiar en mayo. Mi papá estaba de buen humor, cosa que no pasaba seguido desde que se había jubilado. Alguien preguntó qué íbamos a hacer en el verano y él, sin pensarlo mucho, dijo que quería volver a esas grutas. Mi hermano Evaristo se emocionó de inmediato, su esposa Concepción también. Mi mamá, doña Refugio, tardó más en convencerse porque le daba flojera el calor de Campeche en julio, pero al final accedió. Yo fui la última en decir que sí, aunque en el fondo tenía ganas de conocer ese lugar del que mi papá tanto hablaba. Salimos un viernes a las 6 de la mañana desde la Ciudad de México. Éramos 5 en la camioneta de Evaristo, él manejando, Concepción en el copiloto y mi papá, mi mamá y yo atrás. Llevábamos 2 zulas con comida, mochilas con ropa para 3 noches, linternas, pilas de repuesto y un botiquín básico. Mi papá llevaba además una libreta vieja donde tenía unas notas y un croquis que había dibujado de memoria décadas atrás. Iba callado la mayor parte del camino, mirando por la ventana con esa expresión que tenía cuando estaba en otro lado mentalmente, aunque su cuerpo estuviera presente. Llegamos a Campeche al día siguiente, pasada la 1 de la tarde. Paramos a comer en un restaurante de carretera y mi papá revisó varias veces su libreta. El acceso a las grutas no estaba en Google Maps ni en ninguna aplicación. Mi papá recordaba que había que salir de un ejido que en sus tiempos estaba habitado, pero que según él llevaba años abandonado. Evaristo bromeó diciendo que íbamos a terminar perdidos en el monte. Mi papá no se rió, solo dijo que él sabía cómo llegar y que confiáramos en él. Y le creímos, porque siempre le creíamos. Encontramos el ejido a las 4:40 de la tarde. Era exactamente lo que mi papá había descrito. Unas cuantas construcciones de bloques sin techo, maleza crecida entre las paredes, silencio absoluto. Nadie vivía ahí desde hacía años. El camino de terracería que salía del ejido hacia el interior del monte era apenas visible, con hierba alta en el centro y ramas cerrando el paso en varios puntos. Avanzamos despacio con la camioneta hasta que el camino simplemente se acabó. A partir de ahí, íbamos a pie. Todavía había luz. Todavía todo se sentía normal. Caminamos como 20 minutos por el monte antes de que mi papá dijera "ya mero" por primera vez. Evaristo iba desbrozando ramas con un machete pequeño que había traído. Concepción grababa con su celular, de esas personas que documentan todo. Mi mamá iba junto a mi papá tomándole el brazo, más por costumbre que por miedo, creo. Yo iba cerrando el grupo, mirando hacia atrás de vez en cuando sin saber bien por qué. El calor era pesado y húmedo, de ese que se pega a la ropa y no suelta. Los insectos sonaban fuerte, constante, como un zumbido de fondo que nunca se apagaba del todo. La entrada a las grutas apareció de repente detrás de un grupo de árboles. Era una abertura en la roca de unos 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho, sin ningún tipo de señalización, ni baranda, ni nada. El suelo alrededor estaba húmedo y cubierto de musgo oscuro. Mi papá se detuvo frente a la entrada y se quedó mirándola un momento sin decir nada. Luego sonrió, una sonrisa tranquila, nostálgica. Dijo que era exactamente como la recordaba. Evaristo sacó las linternas y las repartió. Entramos en fila. Mi papá primero, luego Evaristo, luego Concepción, luego mi mamá y yo al final. El interior era impresionante. Eso tengo que reconocerlo. Las formaciones de roca eran enormes. Estalactitas que colgaban desde una bóveda que se perdía en la oscuridad. Estalagmitas con formas extrañas, paredes con texturas que parecían talladas a propósito, aunque no lo estaban. El suelo era irregular, pero caminable. El aire adentro era frío comparado con el exterior.
ese frío de cueva que se mete despacio por la ropa. Mi papá iba señalando cosas con la linterna, explicando formaciones, recordando en voz alta la primera vez que había estado ahí. Por un momento fue bonito, por un momento todo estuvo bien. Estuvimos explorando la parte principal como 40 minutos. Mi mamá se sentó a descansar sobre una roca plana mientras nosotros caminábamos más adentro. Fue entonces que mi papá vio el pasillo. Era una abertura lateral, más angosta que la entrada principal, que se abría en la pared izquierda de la caverna. Dijo que la primera vez que estuvo ahí no lo había explorado porque venía solo y no le pareció prudente meterse sin compañía. Ahora que éramos 5, quería entrar. Evaristo dijo que sí de inmediato. Concepción dudó un segundo, pero siguió a su marido. Mi mamá no quería entrar, pero mi papá le dijo que era corto, que no tardaríamos nada. El pasillo era más largo de lo que parecía desde afuera. Al principio tenía suficiente altura para caminar sin agacharse, pero conforme avanzábamos, el techo fue bajando y las paredes se fueron cerrando. A los 10 minutos de haber entrado, ya teníamos que avanzar en fila india, uno detrás de otro, con los hombros casi rozando la roca a los lados. El aire ahí adentro olía diferente. No sé cómo describir bien ese olor. Era como tierra mojada, mezclada con algo orgánico, algo que no era exactamente putrefacción, pero que tampoco era un olor limpio. Mi papá iba adelante, yo seguía siendo la última. Mi papá se detuvo sin avisar y casi me provoca que Concepción se me viniera encima. Le escuché decir algo en voz baja, algo como «esperen». Dirigió el haz de su linterna hacia el suelo despacio, como si quisiera asegurarse de lo que estaba viendo antes de decirlo. Todos nos inclinamos hacia adelante lo mejor que pudimos, en ese espacio tan cerrado, para ver qué estaba iluminando. Ahí, atravesando el ancho completo del pasillo, había una hilera de objetos pequeños, blancos, acomodados con una precisión que no podía ser casual. Tardé un segundo en reconocer lo que eran. Cuando lo entendí, se me fue el aire. Eran dientes humanos. Al menos 20, quizás más, acomodados en línea recta de pared a pared, como si alguien los hubiera puesto ahí con mucho cuidado, uno por uno, marcando algo. No eran dientes de leche ni dientes pequeños. Eran dientes grandes, de adulto, algunos con raíz completa, como si los hubieran arrancado en lugar de que se hubieran caído solos. Ninguno estaba roto, ninguno estaba fuera de lugar. La línea era perfecta. Eso fue lo que más me heló, la precisión. Alguien había estado ahí adentro, en ese pasillo que nadie debería conocer, y había acomodado esos dientes con una calma que no tenía ningún sentido. Mi papá fue el primero en hablar. Dijo en voz baja pero firme que nos regresáramos, que no cruzáramos esa línea y que nos moviéramos despacio hacia la salida. No explicó nada más, no especuló ni preguntó en voz alta quién los había puesto ni para qué. Solo dijo que nos fuéramos. Evaristo no protestó. Concepción ya estaba dando la vuelta. Mi mamá hizo un sonido pequeño, casi un quejido contenido, y empezó a moverse. Yo me quedé mirando los dientes un segundo más de lo que debía. Había algo en esa línea que no podía dejar de ver, como cuando sabes que no debes mirar algo, pero tu cuerpo no obedece. Fue exactamente en ese momento cuando las linternas de Evaristo y Concepción se apagaron al mismo tiempo. No parpadearon, no se fueron debilitando como cuando se acaba la batería. Se apagaron de golpe, juntas, como si alguien hubiera jalado un interruptor. Quedamos con solo 2 linternas encendidas, la de mi papá y la mía. La oscuridad que llenó ese espacio tan cerrado fue diferente a cualquier oscuridad que haya sentido antes o después. Era densa. Era una oscuridad que se sentía como presión sobre el pecho, como si el aire tuviera más peso de repente. Nadie dijo nada durante lo que debieron ser 3 o 4 segundos, aunque se sintieron mucho más largos.
Y entonces lo escuchamos. Venía del fondo del pasillo, del lado donde no habíamos llegado, del lado de los dientes hacia adentro. Era un arrastre, un sonido húmedo y pesado, lento, como algo grande moviéndose sobre la roca mojada. No era el sonido de agua ni de piedras acomodándose, era rítmico, tenía una cadencia que no pertenecía a ningún animal que yo pudiera identificar. Y se estaba acercando, cada vez con más claridad, cada vez más cerca. Mi papá gritó que corriéramos y corrimos. En ese pasillo tan angosto no podíamos ir rápido, íbamos tropezando con las paredes, con los pies de quien iba adelante. Mi mamá gritó algo que no entendí. Evaristo la jalaba del brazo. Yo iba alumbrando hacia atrás con mi linterna sin querer ver y sin poder evitar mirar. No vi nada concreto, solo vi que la oscuridad al fondo del pasillo parecía moverse, como si algo grande y oscuro se desplazara dentro de algo todavía más oscuro. El arrastre seguía. Seguía sonando aunque nosotros corriéramos. Eso fue lo que más miedo me dio, que no se detenía. Mi mamá tropezó justo donde el pasillo empezaba a abrirse un poco. Se golpeó la cabeza contra la roca con un sonido seco que me revolvió el estómago. Evaristo la levantó sin detenerse, cargándola casi en vilo. Llegamos a la caverna principal en segundos y corrimos hacia la salida sin mirar atrás. Fue ahí, en ese tramo final, donde ocurrió lo que no he podido dejar de reproducir en mi cabeza. Un desnivel en el suelo que ninguno de nosotros había notado al entrar, una caída brusca de casi 4 metros hacia un nivel más bajo de la cueva. Concepción no alcanzó a frenarse, la escuché caer y luego la escuché gritar. Salimos los 4 de las grutas gritando el nombre de Concepción. Evaristo quería volver a entrar de inmediato, pero mi papá lo detuvo físicamente, abrazándolo por la espalda mientras él forcejaba. Mi mamá sangraba de la frente, no mucho, pero sangraba. Yo marqué al 112 sin señal. Luego caminé hacia el ejido buscando cobertura hasta que logré comunicarme. Los paramédicos tardaron casi 2 horas en llegar. Concepción estaba consciente cuando la sacaron, pero no podía mover las piernas. El diagnóstico llegó días después. Fractura de columna con daño medular permanente. Nunca volvió a caminar. Nunca presentamos ningún reporte sobre lo que vimos en el pasillo. Cuando los paramédicos preguntaron qué había pasado, dijimos que habíamos entrado a explorar unas cuevas y que hubo un accidente en la oscuridad. Eso era verdad, pero era solo una parte de la verdad. Nadie preguntó más. Nadie quiso saber más. En el hospital, mientras esperábamos noticias de Concepción, ninguno de nosotros habló de los dientes ni del sonido. Era como si hubiera un acuerdo no dicho de no nombrarlo, porque nombrarlo era hacerlo más real de lo que ya era. Mi papá estuvo sentado en silencio toda la noche, con la mirada fija en el suelo. Los meses que siguieron fueron extraños de una manera difícil de describir. Evaristo se volcó en los cuidados de Concepción y en la rehabilitación, que fue larga y dolorosa, y que nunca dio los resultados que todos esperábamos. Mi mamá desarrolló una ansiedad que antes no tenía, se sobresaltaba con ruidos pequeños, dejó de dormir bien. Yo volví a mi trabajo y a mi vida, pero algo había cambiado en la forma en que percibía los espacios cerrados, la oscuridad, el silencio. Mi papá fue el que peor estuvo, aunque era el que menos lo mostraba. Se fue apagando despacio, como una vela a la que le falta aire. Mi papá murió 18 meses después del viaje, un martes a las 6:20 de la mañana, de un infarto fulminante. Tenía 64 años y nunca había tenido problemas graves del corazón. En el velorio, cuando ya casi todos se habían ido, mi mamá me llamó aparte. Me tomó las manos y me habló en voz muy baja, casi en susurro, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. Me dijo que la última semana antes de morir, mi papá se despertaba gritando todas las noches, siempre lo mismo, que algo
lo había seguido desde las grutas, que podía oírlo respirar en el cuarto. Evaristo nunca habló de eso. Concepción me dijo una vez, mucho tiempo después, que en sus pesadillas siempre estaba de vuelta en ese pasillo, en el momento antes de caer, y que en el sueño no caía sola, que algo la jalaba hacia abajo desde la oscuridad. Yo no le pregunté más, porque vi en su cara que contarlo le costaba demasiado. Nosotros cuatro cargamos eso de maneras distintas y en silencio, cada uno en su propio cuarto oscuro. No hay terapia que limpie completamente algo así. No hay manera de procesar lo que no tiene explicación razonable, ni cierre oficial, ni nombre. A veces pienso que el error no fue entrar a las grutas. El error fue cruzar mentalmente esa línea de dientes, aunque físicamente no la hayamos cruzado con los pies. Porque algo al otro lado sí nos vio. Algo al otro lado decidió que éramos suficientemente reales como para seguirnos. Y lo que más me pesa, lo que no me deja dormir algunos días, es saber que mi papá pasó sus últimas semanas de vida escuchando en la oscuridad de su propio cuarto algo que yo también escuché en ese pasillo, y que ninguno de los dos supo nunca si era real o si lo habíamos traído nosotros mismos desde adentro, pegado a nosotros como se pega el olor a tierra húmeda en la ropa. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.